Imagina crecer en la misma casa que Jesús, no como seguidor, no como discípulo, como hermano, ver cómo aprende carpintería, compartir la misma mesa, el mismo pan, los mismos padres, y aún así no creerle. Eso fue Judas, no el traidor, el otro Judas, el hermano de Jesús. En español lo llamamos Judas, en inglés Jude, mismo nombre, persona completamente diferente. El Evangelio de Juan lo dice sin rodeos. Ni siquiera sus hermanos creían en él. No era distancia lo que los separaba, era algo peor que la distancia. Era la cercanía sin fe. A veces la familiaridad es el obstáculo más difícil de superar. Cuando conoces demasiado bien a alguien, cuando has compartido sus momentos más ordinarios, es más difícil verlo como extraordinario. Los vecinos de Nazaret tuvieron el mismo problema. ¿No es este el hijo del carpintero? Y Judas lo vivió desde adentro. Pero entonces ocurrió la resurrección. No sabemos el momento exacto en que Judas creyó. Lo que sí sabemos es lo que encontramos en Hechos. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos se reunieron a orar. Y ahí entre ellos estaban los hermanos de Jesús. Judas había cruzado la línea, de la duda a la devoción. Y cuando finalmente se sentó a escribir su carta, eligió las palabras de su introducción con cuidado absoluto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dijo hermano de Jesús, dijo siervo. En griego, doulos, esclavo, alguien que no se pertenece a sí mismo. Tenía en sus manos la conexión familiar más poderosa de la historia y la cambió por el título más bajo que pudo encontrar. Eso no es humildad de palabras, es un hombre completamente rehecho por dentro. Judas no planeaba escribir esta carta, quería escribir algo diferente, una carta de celebración, de gozo compartido, sobre la gracia, sobre la comunidad. Pero algo lo interrumpió. Algo tan serio, tan urgente, que tuvo que dejar la carta que quería escribir y escribir esta en su lugar. ¿Cuántas veces en la vida tenemos que hacer eso? Tenemos planeado un momento de celebración y la realidad nos obliga a tener una conversación difícil. Judas entendió que había momentos en que el amor más verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. Es el que te dice lo que necesitas escuchar. Y lo que su comunidad necesitaba escuchar era esto: hay peligro adentro. La advertencia de Judas no es sobre persecución externa, no habla de emperadores romanos, no habla de enemigos que atacan desde afuera, habla de algo más difícil de detectar y por eso más peligroso. Personas que se habían colado dentro de la comunidad, que usaban el lenguaje correcto, que conocían las canciones, que comían en las mismas mesas de comunión, pero que tomaban la gracia de Dios y la convertían en permiso para pecar. Dios perdona, razonaban. Por lo tanto, lo que hagamos con nuestro cuerpo no importa. Y Judas dice algo que nos debe sacudir. Puedes decir que crees en Jesús y al mismo tiempo negarlo, no negando su existencia, negando su autoridad sobre tu vida. Cuando la gracia se convierte en excusa, el señorío de Cristo ha sido rechazado. Para demostrar que este peligro no es nuevo, Judas abre la historia del pueblo de Dios y saca 3 casos. Primero, Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con milagros extraordinarios. Dividió el mar, les dio pan del cielo, los guió con fuego. La generación que vio todo eso con sus propios ojos murió en el desierto porque no creyó. 40 años de círculos, sin llegar a ningún lado. Segundo, ángeles que abandonaron su lugar. Seres con acceso a la presencia misma de Dios. Privilegio absoluto. Lo dejaron todo. El resultado no fue libertad, fueron cadenas eternas. Tercero, Sodoma y Gomorra. Una región que Génesis describe como el jardín del Señor, fértil, abundante, hermosa, destruida por fuego. El patrón que Judas quiere que veas es este.
El privilegio no protege a nadie, solo la fidelidad lo hace. Luego Judas hace algo completamente inesperado. Cuenta una historia que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Nadie supo jamás dónde estaba su tumba. Y Judas revela que algo ocurrió alrededor de ese momento. Miguel, el arcángel, y Satanás tuvieron una disputa sobre el cuerpo de Moisés. Miguel es el único ángel en toda la Biblia al que se le da el título de arcángel. Aparece en Daniel, en Apocalipsis. Lidera los ejércitos del cielo. Y aún así, cuando estuvo cara a cara con el diablo, no pronunció juicio por su propia autoridad. Dijo 5 palabras: «El Señor te reprenda». Se puso detrás de la autoridad de Dios y dejó que Dios lo manejara. La pregunta que Judas lanza entonces es afilada. Si el ángel más poderoso del universo no se atrevió a enfrentar a Satanás con su propia fuerza, ¿con qué derecho estos maestros falsos hablan con arrogancia sobre realidades espirituales que ni siquiera comprenden? Judas nombra 3 figuras del Antiguo Testamento que representan 3 tipos de corrupción espiritual. Caín, la corrupción de la autojusticia, el que se acerca a Dios en sus propios términos y destruye a quien lo expone. Balaam, la corrupción de la codicia disfrazada de ministerio, un profeta que podía escuchar la voz de Dios y la usó para beneficio personal. Coré, la corrupción de la rebelión contra la autoridad, un hombre con posición legítima que quería más y arrastró a otros con él. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Judas dice: los falsos maestros en tu comunidad llevan las 3 corrupciones al mismo tiempo. Entonces pinta su retrato más vívido, 4 imágenes de la naturaleza, cada una con la misma estructura, algo que parece prometedor que no entrega nada. Nubes sin lluvia. En tierra seca las nubes significan esperanza. Una nube que pasa sin soltar una gota es una promesa rota. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz, sin posibilidad de recuperación. Olas salvajes del mar, mucha energía, mucho ruido, nada limpio, estrellas errantes. En el mundo antiguo las estrellas fijas guiaban a los viajeros. Una estrella que se mueve de forma impredecible no solo no ayuda, activamente extravía. 4 imágenes, la misma realidad desde ángulos diferentes. Algo que parece que va a ayudarte, que parece que va a nutrirse, que parece que va a guiarte, y no hace ninguna de las 3 cosas. Esa es la anatomía de la decepción espiritual. Siempre parece real hasta que descubres que está vacía. Judas ha pasado la mayor parte de su carta exponiendo el peligro. Ahora se voltea hacia los creyentes genuinos y les da un encargo. 4 instrucciones, cada una con su propio peso. Edificaos en la fe. La fe no es estática. Cada vez que abres las Escrituras, cada vez que eliges obediencia sobre comodidad, estás colocando una piedra. Y cuando lleguen los vientos, esas piedras son lo que te mantiene en pie. Orad en el Espíritu y mantiene en pie. Orad en el Espíritu Santo. Hay momentos donde no sabes qué orar. La confusión es demasiado densa, el dolor demasiado profundo. Judas no dice, esfuérzate más. Dice, deja que el Espíritu te lleve. Conservaos en el amor de Dios. No es sobreganarse el amor de Dios. Su amor ya fue dado libremente. Pero Judas dice, quédate cerca. No te alejes hacia los bordes donde los lobos están rondando. Esperad la misericordia de Cristo. Esta vida no es el capítulo final. Los sufrimientos de ahora no son el veredicto eterno. Jesús viene, y su misericordia traerá a los que en Él confían a la vida eterna. Esperar no es pasivo.
es vivir cada día con la certeza de que lo que Dios prometió es más real que cualquier cosa que puedas ver ahora mismo. Y luego Judas los envía directo al fuego. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esta no es una fe que se esconde detrás de muros. Es una fe que corre hacia el peligro y saca personas de las llamas. Hay algo que corre como un hilo invisible a través de toda esta carta: la palabra guardar. Versículo 1. Guardados en Jesucristo. Dios guarda a sus hijos. Versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos abandonaron lo que se les había dado, no guardaron su lugar. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Quédate, permanece, no te vayas. Versículo 24. Poderoso para guardaros sin caída. Dios tiene el poder de mantenerte. La pregunta que toda la carta está respondiendo es esta: ¿quién guarda y quién es guardado? Los ángeles no guardaron su lugar y cayeron en cadenas eternas. Los creyentes son guardados por Dios y sostenidos con poder divino. Tu seguridad no descansa en la fuerza de tu agarre, descansa en la fuerza del agarre de Dios sobre ti. Pero eso no te hace pasivo. Sigues siendo llamado a permanecer, a guardar tu corazón, a mantenerte cerca de Él. Dios te guarda y tú te mantienes cerca de Él. No son contradictorias, son la misma verdad desde dos lados. Hay una pregunta que nadie hace, pero que todos sienten después de escuchar sobre falsos maestros, juicio, ángeles caídos y ciudades destruidas por fuego. La pregunta es esta: ¿y ahora qué? ¿Cómo se vive con todo eso en la cabeza? ¿Cómo caminas de regreso a tu casa, a tu trabajo, a tu comunidad llena de gente imperfecta, después de haber escuchado que el peligro es real y que el juicio también lo es? Judas conoce esa pregunta, y su respuesta no es un programa de 5 pasos, no es una lista de verificación, es adoración, pero no una adoración que ignora el peligro. Una adoración que lo absorbe todo y lo coloca en el lugar correcto. Porque eso es lo que hace la doxología de Judas. No dice, todo está bien, no hay nada que temer. Dice, hay alguien más grande que todo esto. En el mundo antiguo, cuando un general romano regresaba victorioso a Roma, hacía su entrada en lo que llamaban un triunfo. Detrás de él venían los tesoros conquistados, los reyes derrotados, la evidencia de todas las batallas. Y el general desfilaba sobre todo eso, no a pesar de las batallas, a través de ellas. Judas hace algo parecido. No borra los ángeles caídos ni los falsos maestros. Los trae todos dentro de la doxología y declara: sobre todo esto hay un Dios que es poderoso para guardaros. La adoración verdadera no es evasión, es perspectiva, es ver todo lo que hay que ver y aún así levantarse y decir: tú eres más, poderoso para guardaros sin caída. En griego la palabra es aptaistos, sin tropiezo, sin resbalón. Aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Aquí, y no se refiere a que nunca vayas a fallar. Se refiere a que nunca vas a caer de forma definitiva. Hay una diferencia enorme entre tropezar y caer sin regreso. Judas ha visto a personas caer sin regreso. Los ángeles que abandonaron su lugar. Los de Sodoma que cruzaron una línea de la que no volvieron. Y después de mostrar todo eso, dice esto: el Dios que puedes conocer te puede guardar de ese tipo de caída. No porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque Él lo es. Presentaros sin mancha delante de su gloria. La imagen es de un sacerdote que lleva una ofrenda al templo. El animal tiene que ser perfecto, sin defecto, sin cicatriz. Eso eras tú antes de conocer a Cristo. Una ofrenda con demasiados defectos. Y Judas dice que el Dios que te guardó te va a presentar delante de su propia gloria sin mancha.
no disculpándose por ti, no explicando tus errores, sino presentándote limpio, completamente, irreversiblemente limpio. ¿Puedes recibir eso? Porque muchos de nosotros podemos predicarlo, pero no podemos recibirlo. Seguimos cargando la lista. Seguimos convenciéndonos de que Dios, en el fondo, está algo decepcionado contigo. Judas dice, no, la presentación es sin mancha. Con gran alegría. Esta frase me detiene cada vez que la leo. No dice con alivio, no dice con satisfacción, dice gran alegría. La palabra griega es agallasis, júbilo, exultación, gozo desbordado. ¿Quién se alegra? El texto no lo aclara del todo, pero lo que sí sugiere es que hay gozo en la sala. Gozo de parte de Dios cuando presenta a los que Él guardó. Gozo de parte del creyente que finalmente llega. Gozo que nunca imaginaste que podrías sentir después de todo lo que viviste. No supervivencia. No, al menos lo logré. Gran alegría. Eso es lo que está reservado para ti al final de esta historia. Vuelve al principio. Judas, el hombre que compartió una mesa con Jesús y no le creyó. El que tuvo la prueba más cercana de la historia y la ignoró. Ese hombre, ese mismo hombre, es quien escribe estas palabras. Sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos. No lo escribe desde la distancia de alguien que aprendió sobre Jesús en un libro. Lo escribe desde adentro, desde el otro lado de la duda. Hay algo que los que dudaron saben que los que nunca dudaron no saben. Saben el peso exacto de lo que significa creer cuando antes no creían. Saben la diferencia entre el antes y el después, y por eso su adoración tiene una gravedad diferente. Judas no adora porque le enseñaron a adorar. Adora porque vio con sus propios ojos lo que Jesús puede hacer con alguien que primero no le creyó. Y esa es la última palabra de esta carta. No una advertencia, no un juicio, un testimonio. El testimonio de un hombre rehecho, que dice al final, con todo lo que tiene, antes de todos los siglos, ahora y por siempre jamás. Amén. Cierra los ojos un momento, no literalmente, sino en tu imaginación. Visualiza una mesa sencilla, de madera, en una casa pequeña en Nazaret. Dos niños comparten ese pan. Uno de ellos, años después, va a dividir el mar de la historia. Y el otro no le cree. No porque sea malvado, no porque sea ignorante, sino porque lo conoce demasiado, porque la cercanía a veces es el velo más grueso que existe. Ahora abre los ojos y pregúntate algo en serio. ¿Cuántas veces has estado tú en esa posición? No necesariamente con Jesús, sino con la verdad. Tan cerca de algo real, tan familiarizado con el lenguaje correcto, con las canciones, con las respuestas, que la familiaridad se convirtió en obstáculo. Sabes cómo se dice, pero ya no sabes cómo se siente. Eso es exactamente el peligro que Judas describe cuando habla de los falsos maestros. No eran personas que odiaban a Dios. Eran personas que lo conocían demasiado bien como para seguir sorprendiéndose de Él. Pero hay un giro en la historia que no podemos ignorar. Judas cruzó. No sabemos el momento exacto. No tenemos el diario de sus pensamientos. Lo que tenemos es el resultado. Un hombre que un día estaba sentado a la mesa sin creer y otro día estaba en el aposento alto orando junto a los discípulos. Y entre esos 2 días hay una resurrección. Hay un momento donde lo imposible se volvió real. Hay un encuentro que no podemos reconstruir, pero cuyos efectos llenan cada línea de esta carta. Aquí está lo que me parece más profundo de todo este texto. Judas no escribe esta carta desde la comodidad de alguien que siempre creyó. La escribe desde la autoridad de alguien que conoce los dos lados. Sabe lo que es vivir sin creer. Sabe lo que es cruzar. Y por eso, cuando dice,
A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, no lo dice como teoría. Lo dice como alguien que sabe exactamente cómo se siente estar cerca del fuego. La compasión más poderosa no viene de los que nunca tropezaron. Viene de los que tropezaron, encontraron la mano que los levantó y no pueden quedarse callados. Y entonces escribe la doxología. Ese final que no es un cierre sino una apertura, poderoso para guardaros sin caída. No lo dice como promesa abstracta, lo dice como testigo. Yo estaba afuera, ahora estoy adentro. Y el mismo Dios que me trajo puede traerte a ti. Judas tenía el título más poderoso del mundo, hermano de Jesús, y lo cambió por el más bajo, siervo, no porque lo obligaron, sino porque cuando realmente encuentras a Jesús, ya no quieres el primer lugar, quieres el lugar más cercano a Él. Eso es todo, eso es lo que transforma una vida. No información nueva, no disciplina más estricta, no una versión mejor de ti mismo, sino el encuentro con alguien que ya te vio en tu peor momento desde la mesa compartida y decidió buscarte de todas formas.